Emilio Guerrero Viedma, en Tebas, el 26 de mayo del 31. Vamos a empezar hablando de su abuelo, en concreto de su abuela por parte de madre. Ana Palacio González. ¿Ella dónde nació? Ella en Tebas. ¿Usted la conoció personalmente? Sí, me crió. Sabía leer y escribir. ¿Dónde aprendió su abuela por parte de madre? Aquí en Tebas. ¿Sabes si ella fue al colegio? Sí. ¿Qué le contó su abuela de su experiencia en el colegio? ¿Recuerda algo? Pues de eso no me habló. Ella se casó con un maestro de escuela, porque, vamos, si puedo, mi abuelo, por parte materna, no era de Tebas, era de Vélez, Málaga. Y entonces vino aquí y se casó con mi abuela. Luego se fueron, tuvieron varios pueblos, tuvieron en Sayalonga, estuvieron al final en Málaga y allí se jubiló. Y mi padre, mejor dicho, mi abuela materna y mi abuelo paterno eran hermanos. O sea que mi padre y mi madre eran primos hermanos. Entonces mi abuela, como tuvo que salir, como era natural, maestro de escuela, pues usted tuvo hijos aquí, mi madre nació en Málaga, otra nació en Sayalonga, otra en donde hacen los sombreros de palma, aquí a la vera Antequera. En fin, así sucesivamente. Y sabía ella, pues eso es lo que antiguamente se sabía. Le escribí 4 cuentas y ya está. Y mi madre, que en paz descanse, igual. También estaba preparada para aquellos entonces. ¿Sabes si su abuela, pues en el colegio había niños y niñas juntos en la misma clase? No, pero vamos, eso lo he conocido yo también. Los niños con los niños y las niñas con las niñas, como dice la copla. ¿Su abuela le contó alguna anécdota, algo que le ocurriese en alguna ocasión a ella en la escuela? No, en la escuela no me hablaba porque ella tenía un hermano cura, tenía un hermano médico, tenía un hermano capitán de la Guardia Civil que estuvo en Cuba. Cuando se jubiló se vino a Málaga. Tenía 2 hijas. Eso era un hermano de mi abuela materna. Una se casó con la bodega Los Leones, que está en calle Salamanca, López Hermano. Tenía el quinito Rosario. Los hijos son López Palacio. Y así, y contaba, había un convento aquí, que ahora está eso hecho para jugar a los niños, ¿cómo se llama? Bueno, y ahí contaba cuando llegaba la Semana Santa que se iban, se tenían que llevar su cantarito de agua y historia y se tiraban las cosas antiguas. Era el cura Palacio, era su hermano, pues iba ahí y ella era muy fatigosa y se tenía que salir porque se asfixiaba. Y ella me contaba todas esas historias y muchas coplas, muchas cosas me contaba. Me crió, porque ella se vino con mi madre. En mi casa no había nada más que machos y mi abuela me crió a mí. Un hermano de su abuela por parte de madre, entonces se fue a Cuba. Sí, en la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque lo destinaron allí, entonces estaban allí los españoles. Eso fue antes de la guerra, mucho antes. ¿Y qué sabe de la experiencia de este familiar allí en Cuba? Allí en Cuba, pues ya está, tuvo otros años, venían Margarita, Rosario y Pancho. Pancho murió y las dos, bueno, ya por regla natural, vivieron, yo las conocí, ya han muerto, pero vamos, que yo las conocí. Pues yo tengo ya 79 años y yo me acuerdo de venir a su casa, de yo en Málaga de chico, los veranos cuando daban las vacaciones, me iba a Sayalonga, que tenía otra tía, en fin, que me acuerdo. ¿Y que le contaron algo de la vida en Cuba? ¿Cuánto tiempo pasó él en Cuba? Yo nada más que sé que estuvo allí de capitán de la Guardia Civil, cuando eso era de España. Ya está. Volviendo a su abuela por parte ¿De madre? ¿Ella era religiosa? Sí. ¿Cómo sabe usted que Católica, ella era? porque lo sé, que en mi casa siempre se ha estado pendiente
tenía la pureza, la Virgen del Carmen, muy devota, mi madre igual. En fin, usted me ha dicho sobre lo de la guerra. Si ella era gruesa, yo me acuerdo, tenía allí una cosa que se llamaba, bueno, ella le decía una papelera, era como una cosa con muchos cajones, no me acuerdo ahora cómo se llama, era un chisme antiguo, que todavía está en mi casa, con una mariposa y una virgen rezando, porque cuando venía la aviación, en mi casa había la voz, y la vecindad toda se compenetraba allí, nos poníamos debajo del pajar, la ignorancia de que si caía una bomba en la paja, el pajar, que se llamaba aquí, que era donde se guardaba el pienso, la paja para los mulos, decía que no hacía nada la bomba. Y en mi casa se recogía. Y mi abuela, como no podía, estaba muy gorda, hincada de rodillas en un sillón y rezándole a la Virgen. O sea que sé que era religiosa. Además tuvo un hermano cura, sí, el cura Palacio, que estuvo aquí en Tebas. Y yo conocí hasta discípulos de mi abuelo materno, que no era de aquí, era de Vélez. Y había una escuela ahí en una calle que se llama la Calle Grande, y hombre ya con 80 y tantos años, yo chiquitillo, pues me decía, yo estuve con tu abuelo, había aquí. ¿Ella leía periódicos? No, no, periódico no. Leía libros de misa y de... Eso sí yo tenía, muy religiosa. Ella nada más que eso y estampitas de las Virgen. Antiguamente, que todavía hay en mi casa, se acostumbraba cuando se moría una persona, para la misa de difunto, se hacía una tarjeta, una llevaba la Virgen tal o el Cristo tal, y ponían invitando para la misa. De eso ella tenía una colección, en fin, estaba ya cosas de vieja. ¿Y esas estampitas cómo las conseguía? ¿Las compraba? No, las repartía los familiares de los muertos, de los cadáveres. Pues a mí se me moría, por ejemplo, como me se ha muerto mi mujer, hoy ya es otro estilo. Se hacen unos carteles, se pegan, en la cual se invita al pueblo, el que quiera ir a la misa de difunto, y antes no, antes se mandaba a las casas las tarjetitas esas. ¿Y esas tarjetitas se compraban? Esa a la imprenta, ponía fulano, que fue esposo de doña fulana de tal, murió el día tal, recibiendo los santos sacramentos, en fin, el rollo, que le ponía su crucecita en lo alto, su sobre, y luego la repartía. ¿Había alguna diferencia, por ejemplo, cuando el entrenamiento era de una persona mayor o cuando el entrenamiento era de una persona, de un bebé, de alguien joven? ¿Había algún tipo de diferencia en...? Pues no, los niños que morían mucho, ahora en este mes que entra en Santiago, los niños se enterraban una cajita blanca y iban y no había el protocolo ese de las personas mayores. Luego, como es lógico, y aquí hay un refrán que se dice, según es hato, así te trato, el que era de categoría, o sea, de dinero, lo que sea, pues sí se diferenciaba. Luego los entierros había primera, segunda y tercera, que era pobre, de por Dios, que era rico, las campanas, las alfombras, la colmena era una cosa que era redonda, vestía el cura con una capa, en fin, echándole los responsos en la calle, cosas de aquellos. Esto lo hablo posterior a la guerra, porque yo de la guerra recuerdo vagamente de cosas que mejor no acordarse. Pero volviendo a esto de los funerales y tal, usted ha dicho antes que por esta época, o más bien acercándose a la festividad de Santiago, en Santiago, morían muchos niños a montones, según la técnica de hoy, es porque dice que a los niños antes no se les daba agua, decía que era malo, que si muy abrigado, en fin, ignorancia. ¿No se les daba agua a los niños? Aquí yo escucho que antes los niños, nada, escaecillo, luego tampoco... ¿A los bebés? La higiene, sí, la higiene no era la de ahora, fueron tiempos muy difíciles, que eso lo conocí yo. Entonces, de alguna forma, al llegar el calor, la mortalidad infantil, los de los bebés, sí subían mucho. Mucho.
y en enero los viejos. Él se llamaba aquí, Pablo Teba decía, vamos a ver quién sube la cuesta de enero. Motivo también era mala nutrición, mal vestido. Y luego llegaba el tiempo de frío, porque aquí hace frío, tela, marinera, el que no podía, pues no estaba bien arropado, en fin, circunstancias de esas me acuerdo yo perfectamente. Entonces su abuela leía sobre todo cosas... Sí, cosas religiosas, cosas religiosas. Aparte de eso, leían novelas... Sí, algunas veces le tenía sus novelas y se sentaban, lo que pasa antes en la mesa, y se leía. Yo era chiquitillo y, bueno... ¿Ella leía en voz alta? En voz alta, y con otra cosa, y sin gafas. Y sin gafas. Y comía mejor que usted, que yo sin dientes. Ella no le gustaba. Y yo las cosas, yo chiquitillo, como me crío, por ejemplo, se hacía ensalada o algo, y aquí la ensalada, bueno, hay escarola y ensalada, las hojas más verdes y eso para la ensalada, y las otras, pues después de comer, se comía las hojitas esas blancas, y ella, como no podía roerla, cogía en la mesa y la machacaba así, la ponía ya tierna, y de todo eso. Y yo le decía, abuela, ¿eso para qué? Dice, porque no por roer. Y se lo comía, y todas esas cosas. ¿Recuerda algún libro que leyese su abuela? No tenía yo edad. A radio ella no lo vivió. De los tiempos aquellos no... Vamos, lo había, pero no... En mi casa hubo radio mucho después. ¿Y cuando su abuela leía, había otra gente que le escuchaba? ¿Venía gente de fuera? Pues venía, sí, familiares, entonces existía, como no había las distracciones que hoy, pues para parloteo, para charlamiento, pues decía, hoy vamos a ir de visita a casa de fulana. Y allá que se iba y echaba un par de horas y se distraía. Y a mi casa pues venían familiares, la mujer de un sobrino suyo, y se venía allí con otro niño. Nosotros nos íbamos a la calle a jugar y allí se sentaba. Mi abuela sabía muy bien leer, le leía y estaba, y esa era la vida monótona de aquellos entonces. ¿Le recuerda usted como algo monótono? Pues de mi abuela eso, y ya está, y murió de vieja. ¿Con qué edad? Con 90 y pico de años. En aquellos entonces, que cuando un tío con 40 o 50 años era ya un viejo, ella murió con esa edad. Hombre, hablando en mi familia, gracias a Dios, no hubo dificultades. Que no por eso deje de reconocer la fatiga y las necesidades que pasó. Yo le hablo ya de la guerra, ¿no? Pero posterior, después de una pila de años, pues esto era una pena. Esto no, España, realizado. En mi casa había campo, éramos 4 hermanos, yo era el más chico, los padres de antes no eran como ahora, yo era el más chico, estaba en la escuela, en el verano que los niños se ponían a jugar, yo al campo, a llevar la olla que se decía aquí, que era para la cena, el almuerzo, acarrear agua. Yo me pasaba en el invierno, le pedía permiso al maestro y iba yo a pintar, usted no sabe lo que es eso, a sembrar garbanzos, detrás de una yunta mulo. En fin, que yo, dentro de que me crié bien, pero obligado, y con un poquito de respeto hacia los demás, porque en mi casa, ya le digo, era así. En mi casa y en la mayoría de las casas había otro hacia los mayores. Esas son cosas que los nuevos no lo saben, pero los mayores sí lo saben. ¿Su abuela qué le contó de cómo era la vida antes, cuando ella era joven? Cuando ella era joven, pues ya está. Unos harapos muy largos, muy puestos, y decía que el buen paño en el arca se vende. Que la que tenía que ser casada, lo que sea, desde su casa. Eso contaba ella, y ya ve que cuando lo contaba ya la gente era otra cosa. Aquí se formaba un paseo y ella de eso se asombraba. Decía que antiguamente, ¿cómo? Había entonces, cuando se pretendía, había una costumbre que se hacían meseores en las calles. Meseores es una cuerda
de balcón a balcón y se mecían. Y entonces había... ¿Quién se mecía? Las mujeres. Y los pretendientes era quien le tenía que chuchar y la tenía que coger por la soga, algunos la cogían por el culo y algunos se tiraban y se medio escalabraban, ¿sabes? Bueno, y entonces había copla sátira, hablando de los novios. La niña que está en la bamba se le ha caído los guantes y no lo puede recoger porque está el novio delante. Y de esa y como esa, eso. Y de aquí hay una copla nativa que es la bambera, porque se hacía meseores y bamba. La bamba es la que yo le he dicho que era de balcón a balcón o de ventana a ventana. Y el meseo era en un árbol, aquí en la estación que había una alameda, ahí los árboles se bajaba el carnaval. En fin, eso. ¿Y eso era en tiempos de su abuela? No, eso lo vio usted. Sí, y mi abuela vivía. Pero no cuando su abuela era joven. No, ella de vieja, pero entonces decía ella, digo, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a ver esto? A ver lo que veía, ¿eh? En sus tiempos, anécdotas de los viejos, en la iglesia, en los tiempos de mi abuela cuando éramos citas, se iban los muchachos, porque entonces, si sube para arriba a la iglesia, no está a raíz del suelo. Sube a la calle y hay que subir 7 o 8 escalones y le llaman la jara a una plataforma que hay allí de obra y luego a la iglesia. Y se iban y se sentaban en las aceras para cuando tenía que subir la pierna para pasar la puerta, se le veía el tobillo. El tobillo. Y yo digo muchas veces, digo, si viviera mi abuela ahora, para verle el tobillo, encasquillada aquí, vaya. Eso lo conocí. Y aquí hay mucha remanescencia árabe. Aquí en Tebas se ponían las mujeres en un mantón. Yo eso, pues, lo he visto porque ya le he dicho, lo han andado por Marruecos, hombre, y uno que ha leído algo y tal. Y aquí había todavía la costumbre de se ponía el mantón y no se le viera más que los ojos. Eso era prueba de los tiempos que estuvo aquí los árabes. Luego después en las casas había celosía. Celosía era la ventana y ahora había unas cosas de tabla con unos crucitos así que usted desde dentro veía y desde fuera no. Y todas esas cosas las he vivido yo. ¿Y eso de las mujeres ir cubiertas, eso no es algo que también iban cubiertos los hombres? No, los hombres una pelliza o no sé. ¿Se cubrían las mujeres porque hacía frío o...? No, y en verano, que eso es que era natural, que eso lo llevaba, eso era una genética. Eso es el mantón. Luego ya cuando empezó a ir la cosa avanzando, se sacó la media manta. Todo esto ya lo sé porque yo estuve en una tienda de dependiente. La media manta, el mantón era largo con unos flecos que llegaba casi como una chislaba. Y se lo ponía, eso tenía su arte, se ponía con esta mano aquí y con esta, se tapaba la boca. Luego llegaba a donde fuera y se destapaba. Eso lo he vivido yo, pero hasta hace, bueno, tenía yo 10 o 12 o 14 años, existía, y eso se fue perdiendo. Hombre, el mundo evoluciona para adelante y ya se ha ido modernizando la cosa. ¿Su abuela tuvo algún trabajo? Ella, ama de casa. Hijo tuvo Pilar, Rosario, Emilia, 4 hijas, machos ninguno. ¿Y su abuela, las labores de ama de casa que hacía en comparación con las amas de casa de hoy día? En mi casa le he dicho que había labor, había campo, estaba en el campo, bestias, y la labor de mi abuela era hacerle a mi hermano y a mí calcetines, como ella ya, cuando me crió a mí, ya era mayor, estaba con mi madre, pues se sentaba en la puerta al sol, se ponía unos guantes que no tenían dedos, nada que metía hasta aquí, y 4 agujas finas y hilo a hacer calcetines. Y coser, remendar, que antiguamente había que remendar, la labor, luego después de la casa que la hacía era mi madre, blanquear, hacer de comer, limpiar el suelo, que antiguamente no había fregona, había que hincarse de rodillas y con un cubo y una gofifa que se llamaba aquí, que era un cacho saco, eso.
Mi abuelo conoció a mi abuela porque vino aquí de maestro escuela. Y mi abuela le pasaba lo mismo que nosotros, también era de una familia acomodada, no rica, acomodada, y se enamoraron, se casaron, y como es lógico, por eso lo he dicho, que ella anduvo unos pocos de pueblo y al final cuando se jubiló se quedó en Málaga a vivir. Entonces mi padre, que era viudo y mi madre era prima hermana de él, se casó con ella y se vinieron a Teba a vivir. Y entonces tenía mi padre 3 hijos y yo que vine de esta mujer, 4 machos que habíamos en mi casa. Y así, hombre, y vivimos, nosotros, gracias a Dios, vivimos bien, incluso en la proguerra, bien en el sentido de que no pasamos hambre, no de pavo, ni matar gallos, ni olla se llama aquí el puchero, se le dice la olla y pescado frito y de postre una ensalada. Y había quien no podía, la mayoría no comían ni eso. O sea que en mi casa no se pasó necesidad, pero no con grandeza, sino cosas humildes y cosas naturales que como nosotros, infinidades. No había nada más que una cosa, que lo poquillo que se comía era mejor que lo de ahora. Si mataba un gallo, era un gallo. Si mataba un cerdo, era un cerdo. Criado, que no había estabulación, no había tantos ingredientes como se le echa a la comida, en fin, comida más sana. ¿Su abuela, por parte de madre, tenía alguna afición? La afición es la que yo le he dicho, siempre estaba leyendo. Y de lo que yo me acuerdo eran libros de misa. Ese día estaba como tuvo un hermano cura, que siempre estaba leyendo y ya está. A mi abuelo no lo conocí. Y a mi abuela sí, a la madre de mi madre. ¿Sabe usted de su abuelo por parte de madre? ¿Él recuerda el nombre? Antonio Viedma Molina. ¿Él fue maestro? Maestro de escuela. Y tenía los hermanos, los padres, lo que fuera, tenía en Vélez, Málaga, la tienda del metro. Y yo, viajando, yo he viajado por toda España, un día llegué y vi Viedma, no sé cuál, y entré y pregunté, y entonces le pasaba como a mí, ya eran descendientes, dice, sí. Yo he tenido entendido en mi casa que teníamos un tío, abuelo, que era maestro de escuela, en fin, y eso es lo que yo sé de ellos. ¿Usted por qué no lo conoció? ¿Murió joven? Sí, murió antes de casarse mi madre. ¿Qué le han contado a usted de él, de su abuelo? Aquí de mi abuelo, lo que yo le he dicho antes, que conocí personas mayores, teniendo yo 12 o 13 años, personas ya con 70, con 80 años, que habían estado en la escuela y que era un buen maestro. En fin, había un refrán que se decía antes, pasa más hambre que un maestro de escuela. Qué raro. La gente era el que podía, uno le llevaba garbanzo, pero no a él, sino a los demás que había. Igualmente, y eso que lo conocí yo también en mis tiempos. Pues el que tenía algún medio siempre se le estaba llevando cosas a los maestros, gratificándolos porque no... ¿El sueldo que tenían? No le daba para poder... pero vamos, eso le pasaba a la Guardia Civil y le pasaba a todo el mundo. Pero entonces los sueldos eran ínfimos. ¿Le contaron en alguna ocasión algo sobre eso, sobre el trabajo de su abuelo, sobre por ejemplo, algún conflicto laboral que tuviese, algún tipo de...? Y sin embargo, había otro maestro que era don Juan Casasola, que era de los tiempos. Lo sé porque la familia era mucho de mi casa, porque eran maestros de escuela, y de ese sí hay un conflicto de que dejó un manco a un niño que lo vi yo ya de viejo, mesa, con una manita lía negra, los palmetazos. De mi abuelo no he escuchado yo nunca. ¿Por qué dejó manco? Porque tenía mucho genio y era un buen maestro de escuela. Como antiguamente las palmetas, eso lo vivió yo, te cogió la mano y nosotros los zagales juntábamos ajo, porque decía que las palmetas saltaban. Cuento, pero ese le pegó y dejó manco a Juan Maíz Sasay, de Tejada y Baldosera. Era de familia de abolengo, pero sin un duro. Y
Bueno, un hijo de este que estaba manco estuvo aquí en el hogar hasta que murió. Estaba aquí de medio jefecillo. Tenía así que yo lo viví y eso estaba. Y conocí a don Mesa en el colegio cuando yo iba, que estaba allí retratado. Era un buen maestro, pero soberbio. La casa de su... Bueno, ¿sabe su abuelo si trabajaba de lunes a viernes? ¿O cómo un poco el horario? Antiguamente el horario era de por la mañana a las 9. Se entraba hasta las 12, que se llamaba mediodía. Se comía y luego a las 3 se entraba y se estaba hasta las 6. Vamos, hablo de cuando yo estuve y anteriormente supongo que era igual. Había escuela por la mañana y por la tarde. Ahí estamos. A mediodía decía, que ya tocó víspera. Víspera era mediodía, a las 12 del día. A comer. Teníamos un par de horas y luego después otra vez. ¿La casa de su abuelo y su abuela por parte de madre? Sí. ¿Cómo era? ¿Estaba en el campo? No, aquí en Teba. Una casa normal. La de mi abuela, de Mosita, está 5 casas más para arriba de esta, vivía ahí. Casa de la voz. La casa de la voz se entendía que no era como ahora. Había una hilera de losa a un lado, otra, y por el centro de piedra, empedrada, para pasar las bestias. Al final, la cuadra, las habitaciones abajo, y las cámaras que se le llamaba aquí, para los granos y para esas cosas. Así vivía ella. Luego después que ella, cuando se casó con mi abuelo, pues yo ya no sé, pero vamos, casas normales, no, y por ahí, pues ya te digo, estuvo en 2 o 3 sitios que yo recuerde porque tuvo hijas. De las hijas, de 4 que tuvo, murieron 2 y quedaron 2 vivas, que a las 2 la conocí yo, vamos, mi madre y una hermana que se casó en Sayalonga. Usted entonces no sabe cómo era la casa en la que vivió su abuelo y su abuela, en la que vivieron juntos. Pues no le puedo decir si vivieron aquí, eso ya no, eso no. ¿Ellos tenían animales? No, ellos ya no, ella ya se casó con el maestro escuela y se acabó. Luego la otra sí se casó con un campesino que tenía cabras pero mi abuela, nada. ¿Le contó su abuela, por ejemplo, si ella conoció el agua corriente en casa? No, señor, que no se conoció, ni mi abuela ni nadie del pueblo. Aquí no hubo, aquí el agua corriente vino en los años 40 y cerca de los 50. El agua corriente. Aquí había que ir a por agua. Y había ahí, que existe todavía, entre el pueblo, una fuente que le dicen el Chorro, y ahí tenían que venir las criaturas a las 2, a las 3 de la mañana, a poner los cántaros en fila, y iba, según le iba tocando y acarreando agua. Lo que sí había en cada casa, o en casi todas las casas, pozos. Unos pozos con un carrillo, su cubo, pero eso era agua para fregar, para el suelo, para el otro, pero la que era de bebé, esa había que ir, la mujer aquí se ponía el cántaro en el cuadril, en otro sitio en la cabeza, aquí era en el cuadril, y así. Y por ejemplo, el que tenía medio, como nos pasaba a nosotros, que teníamos bestias, y eso entonces se echaba unas aguaeras, se llamaba, que tenía 4, era de hierro, y tenía 4 boquetes para 4 cántaros, y se iba entonces a otra fuente que estaba en el campo, se iban mis hermanos antes de irse al campo y traía 3 bestias, que era 3 por 4, 12 cántaros. Y había cantareras que se llamaba, con los cántaros puestos, pero eso para beber. Eso se lo estoy contando como si lo estuviera viendo ahora mismo. Su abuelo y su abuela por parte de madre, ¿qué ideología tenían? ¿De política? Pues... ¿Ellos militaban en algún tipo de partido político? No, en aquellos entonces no. ¿En algún sindicato? No. Entonces era el rey. También le he visto yo estampas del rey. Sí. Bueno, pues me enseñaba, me entretenía, te digo. Yo iba a la escuela cuando le digo yo, sí. Del rey, que sería el abuelo del rey este que tenemos ahora. O el bisabuelo, no sé, yo me acuerdo, el rey.
con vestido de militar, sin cuello de esto, nada más aquí la tirilla. Parece que lo estoy viendo. Vamos a hablar de la otra rama de la familia, por parte de mi padre. Su abuela por parte de padre, ¿cómo se llamaba ella? Dolores del Valle Palacio González, hermana de la abuela por parte de mi madre. Mi abuela era Ana y esta era Dolores del Valle Palacio González. ¿Dónde nació ella? En Teba. Ahí. ¿Ella sabía leer? Sí. ¿Dónde aprendió ella? Pues en la escuela aprendería, entonces de colegio y eso, cero. ¿Usted la conoció a ella, a su abuela? Esa no la conocí. A esa no la conocí. Ni a mi abuelo, que mi abuelo se llamaba Guerrero Lora. ¿Qué sabe usted de su abuela por parte de padre? ¿Qué le han contado? Pues ella de campo, lavó en su casa y mujer de ama de casa. Antiguamente eso es lo que había, ama de casa. Y lo lógico, sabe que las mujeres todas, casi todas sabían coser, porque antiguamente eso de tirar unos zapatos, se rompía, remendarlo. Los zapatos había que arreglarlos, o sea que la vida no era lo que es hoy, gracias a Dios. Entonces había que echar muchas cuentas. Y había un refrán que decía, hay pobres y pobrecillos. El tío que le tocaba a una mujer, que era una pitrafa, pues iba hecho un asco. Y otro, lo mismo que él, le pillaba una mujer e iba remendado en condiciones y limpito. Por eso decía, pobres y pobrecillos. Mi casa eran hombres pobres, normales, pero eso sí lo he visto yo en mi casa. Y todos los años iba una costurera a hacer los pantalones y eso, y durante el año lo que se iba rompiendo, lo que se sucía, como se decía, y si no se remendaba, y en fin, esa era la vida. ¿Eran religiosos su abuelo y su abuela por parte de padre? Yo creo que sí, porque si era hermano de mi abuela materna, creo que sí, porque le pasaba lo que yo le he dicho. El cura era hermano de ella también, creo que sí. Tanto su abuelo como su abuela trabajaron en el campo, eran de campo. Por parte de padre. Sí. ¿Ellos tenían tierras o cómo? Sí, tierras. ¿Trabajaban las tierras de otros? Trabajaban tierras arrendadas de otros arrendadas. Aquí se le llamaba el solterío, porque aquí como había, bueno, ya le digo, un pueblo histórico y aquí hay gente de rango que tenían 5 o 6 cortijos, pero los alrededores del pueblo y eso lo tenía arrendado. Aquí había muchos pelentrines, que se les llamaba pelentrines, a los que tenía unos 50, otros 60, otros 70, 80 fanegas de tierra arrendadas, se llamaban pelentrines. No eran dueños, eran arrendatarios, pero vamos, no eran jornaleros, vivían mejor. Y así sucesivamente. Sin embargo, mis bisabuelos, o sea, mi abuelo, sí tenía tierra. Mi padre, ya les digo, enfermó la mujer, como no había seguridad social, se quedó en la ruina. Le dieron la mano de aquí, señores, que tenían la casa que yo vivo, se la dieron a renta, pero de pago. Que iba pagando la renta y le iba sirviendo de pago, y cuando terminó lo que ajustaron, era de mi padre. Pero sus antecesores, mi tío Pepe, mi tío Rafaelito, mi tío Antonio, todo eso tenía lo que heredaron de sus padres. Y mi padre lo creó, lo tuvo que vender porque se quedó. Pero vamos, aún así levantó la cabeza. Era un hombre ingenioso, se hizo agente de un seguro que había para las bestias de la mundial, tenía de abono. Después vamos a hablar de su padre, para que estemos más o menos ordenados. No sé, ¿qué anécdota, qué cosas le contaron entonces de sus abuelos por parte de padre, de su abuela por parte de padre y de su abuelo por parte de padre? ¿Saben, por ejemplo, cómo se conocieron ellos? ¿O a qué edad se casaron? Tampoco. Como eran de pueblo, la casa de ellos aquí, ahí hay un bar en la casa arriba. Pues esa casa ha tenido poca modificación. ¿Por dentro cómo estaba distribuida? Como ya le he dicho a usted, su pasillo al final tenía el cuerpo de casa, luego un pasadizo, un patio, la cocina y posterior las cuadras, a donde se metían los animales. ¿Cómo se desplazaría entonces su abuelo
Entonces por la mañana había que preparar las mujeres la comida. Se arreglaba la capacha. La capacha es como un cesto con su tapadera y ahí se echaba la cacerola. Eso era en el invierno, la cacerola con su comida, lo que hiciera. Y cuando llegaba la hora de comer, eso eran los pelentrines. Abrían la capacha y a comer su agua y luego después eso. En los cortijos había un casero y hacían comida. Y cuando ya llegaba la hora del mediodía, pues le llevaba el sagá, que se llamaba la sopa en un borrico a los gañanes que estaban en el campo. Eso eran los grandes latifundios, lo que estaban. Ahora los pelentrines, eso se llevaba la comida de su casa. Y desde que apuntaba el sol hasta que se ponía. Eso era... Vamos, eso eran mis abuelos y mi padre en mi casa, que yo le viví eso, que yo le viví. La gente que trabajaba en el campo, ¿qué horario tenía entonces? Entonces... En la época de su abuelo, vaya, ¿qué horario tenía? No, la de mi abuelo y la de mi padre, de so a so. La de mi abuelo no se lo puedo decir porque yo no había nacido, pero en esta, de so a so. ¿Y durante la semana había algún día en el que... Nada, aquí se llamaba, ¿cómo se decía cuando se iba uno? Estaban 15 días en el campo. Venían con barba, sucios, de malas maneras, y venía de vará. La vará era los 15 días en el campo. Vará se llamaba, venía a descansar. Hubo una noche que venía un día aquí y por la mañana había que ir al campo otra vez. Eso luego se fue solucionando. Bueno, ese ya es otro tema que cuando lleguemos lo contaremos. Yo le digo la realidad del caso, cómo se vivió. Yo le puedo hablar de la proguerra para adelante, lo que se vivió y cómo se vivió. Y de lo otro, vagamente, pues sí, recuerdo yo de escuchar los aviones, de escondernos, las cosas de los chavales. ¿Se desplazaba entonces su abuelo en una bestia para llegar a la... Sí, eso tenía una yunta mulo que se llamaba, o dos yuntas, y en las cuales se le echaba una cosa que le decían los ganchos, se echaba el yugo, la cera. La cera era como una cesta grande para los mulos, mientras que comían los amos, ellos también comían. Se le echaba su pienso, en fin, eso estaba muy bien distribuido. Y al campo su bestia. Y eso. Y luego después para pueblo lo mismo, en el tiempo del verde, que ya estaba en los meses de abril y eso, pues se sembraba verde y se segaba y se le traía, en vez de echarle ceba y paja, se le echaba verde. A las bestias. Y se ponía las bestias, bueno, brillosas. ¿Y había un mes de vacaciones en el año? Nada, para la feria venían 3 días las criaturas y se acabó. Y por la mañana tenía que estar ahí haciendo plaza, a ver quién lo llamaba para que fuera a trabajar. Hacer plaza se llamaba que por la mañana tenía que venir en busca del sueldo de jornada. Se llamaba aquí el sueldo, le decía aquí es jornada. Se ponían ahí. Entonces llegaban los aperadores de los cortijos. Los aperadores era un encargado que tenía el dueño. Y le decía tú. Y juntaba una cuadrilla de 10, de 15, de 20 hombres para ir a escaldar, por ejemplo. Iban a escaldar. Y por la noche llegaba, e iban con el manijero y cobraba el duro, los 18 reales, lo que corría en aquellos entonces. Y cuando estaba en el cortijo, fijo, porque eran gañanes y eso, pues le pasaba lo mismo. Cuando venían de vará, era cuando cobraba los 15 días. Y las mujeres sacaban de las tiendas fiados, en fin. Cuando tenían dinero, pues... Exactamente. Cuando ya cobraba el marido y eso, pues llegaba y pagaba tanto. La salía muy barata, pero menos se ganaba. El pueblo en la época de sus abuelos, Teba, ¿cómo era? Ruinoso. Urbanísticamente. Una cosa. Y te metí tú en los barrios, esto... En fin, eso llegará el tiempo, porque yo le tengo que hablar claro de lo que... Ahí llegaba a los barrios, se llamaba el barrio Alto, el barrio Puntá, la calle Santiago, las casillas, quitando las 4 del pueblo, 4
que no ninguna había como ves ahora. Nada más unas ventanitas muy chicas arriba y las de los barrios con la mano alcanzaba. En fin, eso lo diría yo porque lo he visto yo en fotografías antiguas, expuestas, y además lo conocí yo. Yo en la posguerra, aquí cuando Alemania, es cuando esto cambió. ¿Cuando Alemania? Cuando Alemania. ¿Cuando la guerra mundial? No, cuando la gente empezaron a emigrar. Entonces cuando el pueblo este dio un giro, pues fue ya cuando la gente empezaron a hacer buenas casas, en fin, como está hoy. Pero de ahí para atrás... ¿Y pues, las calles, el país? Las calles tiraban. ¿En la época de sus abuelos? En la época de mi abuelo. Lavaba, por ejemplo, en un lebrillo, tiraba por el caño el agua, y el caño no atravesaba nada más que la casa. En la puerta de la calle, a la calle. Y se le llamaba cuneta, porque había como si fuera una acequia, y ahí iba el agua sucia y corrían por las calles, y cuando llovía igual. Y en la que no había cuneta a los lados estaba en el centro, las calles nunca estaban llanas, estaban así, y por el centro. En la otra rama de su familia, porque creo que usted sí conoció esa casa, la de su abuelo y su abuela por parte de madre, ¿tenían un váter? En un cubo. Y si no, eso para las mujeres. Y los hombres tenían que ir al muleá. Usted no sabe lo que es un muleá, ¿no? Un muleá era en el corral de atrás, a donde se sacaba el estiércol de los mulos, que había que sacarlo. Pues yo la sacaba, mi hermano se iba al campo y yo cuando salí de la escuela tenía que limpiar la cuadra para limpiarla y llevarla al corral. Y allí había un estercolero y allí se hacían las necesidades. Aquí, allí, eso es lo que había. Debate nada. Y los señoritos que había aquí, aparte de tener el señorito Peñarvé, don Javier, esa gente tenía como una litrina o algo así, y tenían una tabla y seguían cagando en el mural, pero no se sentaban en la tabla. Eso era que lo tenían aquellos entonces. Bañarse en un lebrillo. Es que no había agua corriente. Eso es lo que había. No le digo que había. El que tenía, pero que no es que hoy cualquier persona, por insignificante que sea, vive mejor que el primer señorito que había en aquellos entonces, incluso en la posguerra. Electricidad la conocí yo aquí, pero venía por la tarde a las 7 o las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. ¿Sus abuelos conocieron la electricidad? Yo la que conocí fue esa que de día cero, de día no había luz. ¿Cómo se llamaba su madre? Emilia Viedma Palacio. Ella nació en Sayalonga, ¿Sabía leer y escribir? Sí, estupendamente. ¿Dónde aprendió ella a leer y escribir? Pero el padre era maestro de escuela. ¿Le enseñó el propio padre? Padre, pues sí, seguramente iría a la escuela. ¿Recuerda usted si su madre le contó algo de cuando ella iba a la escuela, cómo era la escuela? Yo con mi madre me parió y mi abuela me crió. Porque mi madre las tareas se las comía. Una casa con 3 hombres en el campo. Es que no, conmigo. Y no, ni a un niño chico le contaban eso y ya cuando fue mayor, pero vamos, que yo sé, escribía estupendamente y... ¿Su madre era religiosa? Sí. ¿Era como su abuela, igual de religiosa, más religiosa, menos? Era religiosa, pero vamos, a veces no entendemos. La Semana Santa, pero luego ella de misa todos los días y eso no. Era católica, pero no practicante. Ella iba a una misa de difuntos cuando llegaba la Semana Santa y éramos nosotros de la Virgen de la Paz. Se les hacía un triduo, iba, en fin, en ciertas ocasiones. Pero ella de misa diaria y eso, nada. Y mi padre, y de lo mismo. ¿Leía libros, digamos, como afición? ¿O en sus ratillos libres que tuviera? Sí, de noche. De noche leía algunas Genovevas del Brabante, me acuerdo yo. Es decir, sí leía. Luego después, ya posterior, compró mi padre una radio que le decían Filesa, una muy chiquita que había, y entonces lo que estuvieras haciendo cuando llegaba Matilde, Perico y Periquín,
a escuchar la novela. Y ya se sentaba allí, había una mesa muy grande, donde se sentaban todos con un brasero en el centro, ella se sentaba allí y escuchaba su novela, y cuando no, de eso me acuerdo yo, o leía o se ponía a jugar mi padre y ella y mi abuela sentadas allí a las cartas, echando y discutían, pero no, discutían el plan del juego, que si la había hecho, eso era yo un chaveilla y me acuerdo de esas cosas. ¿Y la radio funcionaba con electricidad? Sí, pero de noche a las 7 de la tarde. Luego ya posterior, porque aquí había dos fábricas de la luz. Una la tenía, una que se llama Señorita Cruz y otra Don Pablo Ramos. Y eso luego lo absorbió el Chorro. Cuando ya lo absorbió el Chorro, ya se puso luz de día y contadores. ¿En qué año más o menos? Pues esos años fueron ya en los años 40 y alrededor de los 50 por ahí. Pero vamos, luz eléctrica incluso en la guerra había. Pero vamos, ya de día eso. Entonces, aficiones de su madre sería pues escuchar la radio, jugar a las cartas. Y leer 4 noveluchos y 4 cosas y ya está. Y cuando no, de visita, que eso se estilaba mucho. Eso generalizado en el pueblo. Siempre había amistades y ya estaban acostumbradas e iban, se sentaban allí, echaban rato de chismorreo, porque era chismorreo, y ya está. ¿Ella perteneció a algún tipo de partido político o algún sindicato? ¿Tenía alguna ideología? Que yo supiera, si era católica sería de derecha, porque mi padre era de derecha. Pero te digo como con la religión, no practicante, ni perteneció a sindicato, ni perteneció a nada. Nada más que eso estaba catalogado como hoy. El que no pasó necesidades extremas, se crió bien, pues eran de una ideología, no de la positiva de los que abusaban de la gente, no, porque los obreros, cuando gente como en mi casa, que había así, de pelentrines, iban mejor con los pelentrines que a los cortijos. Motivo, en mi casa estaban 3 hermanos, y iban 5 hombres a trabajar, se preparaba comida para 5 hombres, porque la vida estaba muy mala. Entonces las criaturas les gustaban más los pelentrines que los cortijos. En los cortijos les hacían allí un sanguajo de nada y de noche una olla que los garbanzos y eso, los buenos los vendían y los malos los dejaban para que comieran la gente. Y le salían los cocos. Los cocos son unos bichitos que crían y los arrastraban con las cucharas las criaturas. Y ya te digo. ¿Padre, cómo se llamaba su padre? Joaquín Guerrero Palacio, primo hermano de mi madre. Ahora digo que la familia está ahí toda compenetrada de una manera que... Joaquín Guerrero Palacio. ¿Él dónde nació? En Tebas. ¿Él sabía leer y...? Leer y escribir. ¿Aprendió dónde? ¿En la escuela? En la escuela. ¿Le contó...? Él se crió bien, su padre con tierra y, en fin, que se crió bien. ¿Él le contó algo sobre cómo era la escuela a la que él fue o cómo fue su periodo educativo? Yo sé que eso. Mi padre, lo que pasa es que entre todos los hermanos fue el más despierto, por un lado, y el más torpe por otro. Y yo solo voy a explicar. Yo tengo aquí familia, bueno, hay un primo hermano mío, era como su padre, hermano de mi padre. Y tenían, por eso muchas veces cuando dicen que si la dictadura, yo digo que fue una dicta blanda, le voy a explicar. Aquí, menos levantar el puño y decir que era rojo, todo estaba permitido. Yo he conocido, a mí en mi casa, si mi padre hubiera sido otro, hoy podía tener yo 200, 500, 600 fanegas de tierra como lo tienen primos míos. Un hombre ganando, y yo se lo voy a decir, mi tendencia es de derecha, pero por encima de eso soy trabajador. Yo he estado en una empresa 40 años. Y yo soy trabajador y estoy en contra del capital. José Antonio Primo de Rivera decía: el capital canalla y usurero por nuestro sindicato pasará, que fueron los puntos que se siguieron después de la guerra. Y a José Antonio lo quitó del medio, que lo tuvo que quitar, porque si no lo hacía eso, nos vamos por partes. Mi padre era muy pulcro,
el Servicio Nacional del Trigo, arrimarlo, los otros, y no fue capaz de vender una fanega de trigo al extraspelio. Sin embargo, gente con la misma fanega, con 50, con 60 fanegas de tierra, hoy tiene un capital. Yo soy un tío muy independiente y muy claro, yo no tengo, porque yo he estado en una empresa y aquí uno porque le tiene que firmar, el otro porque tiene, la mitad se tiene que subyugar. Y yo lo mismo le tiro a uno, no que le tiro, le digo la verdad, que al que tiene, a muchos de derecha se lo digo, si tu padre cuando tenía una pelliza remendada, yo tenía una moto y 1000 pesetas en el bolsillo. Y tengo 80 años y sigo con las 1000 pesetas, vistiendo bien y estando bien, lo que no tengo dinero, pero viví mejor que tú durmiendo. Y juntaron dinero con eso, con el sudor de los obreros. Un tío ganando 18 reales, una fanega de trigo 500 pesetas y una fanega de tierra 1000. Claro, se montaron. Por eso le digo que no fue dicta blanda. Había delegados, había cosas, pero no. No se le apretaban las clavijas. Era un abuso. Y así sucedió. Por eso le he dicho que España, o bueno, yo hablo por este pueblo, empezó a resurgir cuando la gente se fueron al extranjero. Entonces fue cuando empezó a entrar dinero en Teba. Eso fue ya más adelante después de la guerra y todo. Eso fue. Entonces fue aquí ya pues Teba de todo un cambio. Ya empezó, en fin, a ser pueblo. ¿Su padre era religioso? Sí. Era aquí, como en Málaga, como en todos lados, la Semana Santa. Mi padre era hermano de la Virgen de la Paz. Pero, bueno, yo digo que era religioso pero que yo no lo vi nunca de ir a misa, ni que no era, que yo vi aquí gente de contienda o cosas los domingos. Mi padre no. Su hermano era cofrade, pertenecía a... Eso, claro, lo mismo que le hablo yo tampoco voy ni dejo de ir. Una misa de difunto o algo, pero bueno, yo no. Yo esto lo saqué, bueno, en vida de Franco y hace mucho tiempo, porque a mí me enseñaron de chico que íbamos a la doctrina, lo que era la religión, la misa, que era un acto de sacrificio, en la escuela como eso era orden de tener que ir a misa, la ponía, luego ya ya estaba yo viajando, eso ya fueron los años 59, por ahí. Sacaron la misa los sábados válida como la del domingo, para que los señoritos pudieran ir de cacería. Entonces yo ya dije, cruz y raya, ni los arrastro ni me los echo puestas. Me inculcaron de chico, yo ni fu ni fa. No critico al que va ni al que no va, yo no voy, ni creo. Veo que es una política más, vamos, en mi conocimiento, hay quien no ve eso, una historia que yo nunca he entrado por ella en ese sentido. Luego después yo soy persona de orden, a mí los líos, ni los follones, ni los... Padre sé yo que era de derecha, lo sabía yo, pero que él ni fue concejal, ni fue esto, ni fue lo otro, nada, en absoluto. ¿Perteneció a algún tipo de sindicato su padre? Tampoco. Su padre y su madre, usted dice que eran primos hermanos. Entonces, ¿cómo se conocen y cómo se hacen novios? Pues se lo voy a explicar. Mi padre, como ya lo he dicho, la primera mujer que tuvo enfermó del pecho y murió. Todo a peso de dinero, se quedó. Pero mi padre tenía buenas relaciones aquí en Teba y había aquí una familia que era familia de mi padre, pero que estaban bien. Y se lo llevaron de guarda a un cortejo que le llamaban Las Utreras. Y estuvo de guarda, allí medio se enderezó. Luego después Peñalvé y Doña Amparo le arrendaron unos 50 y tantas fanegas de tierra y otras 15 o 20 por otro lado. Y ya empezó a trabajar con tierras arrendadas. Pero mi padre ya no trabajó en el campo, ya tenía mis hermanos mayores y él se dedicaba, tenía seguro, les digo que era más despierto, pero luego fue tonto porque no fue capaz. Mis hermanos se lo decían, pero mira, tío Rafaelito, mira, él no fue capaz de trapelar y se quedó en Cuaresma, lo que tenía, lo cual ni él se arrepintió porque murió como el primero y yo tampoco estoy arrepentido porque yo vivo, vamos, eso está claro, mejor
no mejor que el que tiene dinero. Y no tengo nada más que una buena jubilación. Ahora he estado 40 años trabajando y dando el callo por toda España y por Marruecos. Entonces, ¿cómo se conoce en su...? Aquí, eso, que era prima hermana. Mi madre estaba soltera, vivía en Málaga, y mi padre, que al ser viudo, pues fue allí como prima hermana, y se pusieron de acuerdo y se casaron. Y se vinieron aquí. Entonces ya mi abuela, que vivía, que mi madre estaba con mi abuela, mi madre en Málaga trabajaba en casa de su prima hermana, que era la de los López hermanos, los Leones, a donde salía el Quina San Clemente, y esa cosa, bueno, allí, en casa de Alma, y ya se vino aquí ya, ese fue el conocimiento. ¿Hubo problema, conflicto en la familia por el hecho de que fuesen primos? No, nada. El único que podía haber sacado algo que dice que de los primos hermanos salían medio chalados, y yo de chalado no tengo nada, fuimos ridículos. 80 años, mira la memoria que tengo, como estoy, y como una cosa que de que eso lo sabe Toteva, y de que era así, funcionaba aquí en los tiempos antiguos, que estaba la cosa, cuando llegué a la feria el único que bailaba aquí era Menda, y vivía, o sea que le refiero a eso, que decían que los primos hermanos, esos cuentos. Entonces ellos, su padre y su madre, cuando se casan, se vienen a Teba a vivir, sí. ¿Su familia entonces qué nivel económico tenía? ¿Bajo, medio, alto, medio...? Un medio bajo. Tierras arrendadas, la casa propia, que ya le digo. ¿Esa casa cómo era? ¿La casa de su padre y de su madre, en la que usted...? La que yo vivo, sí. Porque esa la vivo yo. Pues era una casa de campo. ¿Estaba en el campo o en la...? No, aquí, en la Plaza España. Ahí es donde está el monumento ese de Durlan, enfrente vivo yo. Era de campo, las habitaciones era de, bueno, tenía dos cuerpos, el de abajo y uno de arriba. Luego ya, cuando ya mi padre murió y ya las tierras se dejaron, yo la obré, he hecho los dormitorios arriba, he hecho una linda casa y ahí estamos. Y yo ¿Había váter en esa casa? Los tiempos míos no, me habla del peluquín. Entonces hacía lo mismo que me contaba antes. Igual que lo que yo le he dicho. Mi padre iba y mi madre en un cubo y luego lo tiraba y ya está. Y ya posterior, cuando mi padre murió antes que mi madre, pues ya morí mi padre, mis hermanos se fueron, uno a Bilbao, otro a Madrid, y ya yo me quedé con la casa y ya pusimos un bate, el agua corriente, y en fin, y hoy tengo dos, tengo uno abajo, tengo otro arriba, agua corriente. ¿Qué suelo tenía la casa? La casa de que yo lo he dicho, piedra para los mulos, las paredes encaladas, había que encalarlas con cal, hoy están pintadas con pintura, los techos con vigas, en mi casa todas las tuvo que hacer nuevas, con bovedilla, con viguetas, en fin, pero eso ya posterior. ¿Y qué fuente de energía se utilizaba para cocinar? Carbón, eso tiene una historia. Aquí había unas hornillas, era un pollo hornilla, que había un fregadero que era un boquete con un lebrillo, y había que echar agua, se rodaba, y un cubo debajo se tiraba, cuando el cubo se llenaba, se tiraba el caño y salía por la calle, y al lado dos hornillas, que se le echaba carbón, y por debajo tenía para eso. Y cuando se freía pescado, se hacía tortilla, o se hacía algo, se hacía torsiones. Tú no sabes lo que son torsiones. Pues yo te lo voy a explicar, pues si luego después se escucha. Torsiones era un cacho trapo. Se limpiaba la sartén antes de lavarla y se impregnaba ese trapo en aceite y se metía en una lata y estaba puesto allí. Y por la mañana cuando iba a encender, ponía el carbón, ponía el torsión debajo, encendía un mistro, encendía el torsión, el trapo con aceite y emprendía y ya el carbón se iba haciendo y ahí se hacía. Ese trapo lo que tenía eran los restos de aceite de haber limpiado la sartén. Ahí va. En vez de tirar el aceite y sucio y eso, se emprendaban los trapos y se tenían en una lata metido allí y para emprender por la mañana, para hacer el café, luego para hacer el cocido. El cocido empezaba por la mañana y hasta por la noche no estaba preparado, y hoy lo cogen en una olla express
y en 2 minutos, pero no está como que estaba antiguamente. Antiguamente había que espumarlo, sacaba tu caldo para la sopa de cocido, para mediodía, tu pescadito frito, que es lo que yo le digo, era la comida que había, normal y corriente en todos los sitios. De extravagancia, nada. Merendar, hoy un fosquito, antes un copete de pan, le hacía un hoyo, le echaba aceite, y algunas veces, si podía, una ícara de chocolate, y esa era la vida. Y eso es lo que yo viví, que no pasé necesidad de hambre, pero tampoco extravagancia ninguna, nada, cero. Yo y el 99,9%. ¿Cuántos hijos tuvieron sus padres? Mis padres 4. Yo sé leer y escribir ¿Dónde, correctamente. ¿Dónde aprendió? ¿Fue a la escuela? Pues fui a la escuela. Primero fui a una, que está aquí, que hay un bar que le decía, fue el sindicato. Y lo hicieron, esa casa era del ayuntamiento. Hicieron una escuela. De ahí pasé a otra, que era la de Don Carlos. No, miento. De ahí pasé a la calle Nueva, a una calle ahí, Don Marcelino. Y de Don Marcelino a Don Carlos. Y de Don Carlos a Don Eduardo, el de Málaga. Y ahí ya terminé. Yo era el más chico de mi casa y mi padre no quería que yo fuera de campo. Medio de estudio no había. Di clases particulares y me coloqué en una tienda. Entonces, ¿hasta qué edad estuvo, digamos, ¿En la escuela? En la escuela. En la escuela pues hasta los 10 o 12 años. ¿Su padre no quería que usted fuese de campo? No. ¿Por qué? Porque era el más chico y como ya mi padre ya le ha explicado que él llevaba otro, aparte de la labor, él particularmente llevaba seguro y tenía varias cosas que le dejaban dinero y era corresponsal del Banco Central. Ya me cogió a mí, me metí en una tienda de tejido aquí, de dependiente, cobraba letras y yo, le ha dicho que, aunque mi padre y mi madre, el primo hermano de tonto no tenía un pelo, empecé a recoger representaciones. De Málaga tenía yo de la calle Mendeví, Jabón y Mesa, Diego Martín Rodríguez, cantidad de casas. Por eso le digo que yo, cuando mucho que tiene hoy, muchas tierras estaban, en la cuarta pregunta, yo tenía 1.000 pesetas en el bolsillo, en aquellos entonces una moto. Con la moto iba yo a Campillo, al Maje, a Ronda, Antequera, y vendía. Tenía jabones cabrerizos de allá de Zaragoza, jabones, y la casa que yo cogía de aguardiente, que la tenía yo en representación, pues se jubiló y le había hablado de mí el viajante que venía por aquí, vino un día el dueño, y yo estaba sindicado en el sindicato vertical, allí en la calle Tomás de Tía, y colegiado, que estaba en la calle Vendeja. Pero ya está, entonces vino el dueño, don Francisco Sánchez Marín, vino, yo soy el dueño, venía con el gerente, con Casani, y me estuvo hablando, dice, mira, yo la historia tuya la sé por García, yo sé que estás ganando dinero y que estás, en fin, ya el mundo iba evolucionando. Dice, pero yo te voy a proponer que te vas a venir conmigo de viajante, asegurado, y tú hoy lo que tienes está ganando dinero, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque mañana cuando llegues a mayor y te jubiles, no tienes jubilación. Entonces no había autónomo, ni el colegio te daba, nada. Total, que yo lo pensé, digo, bueno, esto lo tengo yo que pensar, pues cogí y fui a Málaga, estuve en el colegio, de agentes comerciales, pregunté, y no había. El sindicato dice, esto es por defenderte, por si hay algo, que entonces no había contratos basura. Yo estuve 15 días, los 15 días me hicieron fijo. A los 10 años, a los 5, después tuve 40. De pluses ganaba más que del sueldo base. Trigenio, quinquenio, paga de beneficio. O sea que yo estuve en una empresa justa y buena. Tanto es así que cuando ya esto cambió y empezó, ellos tenía y tiene, ya los hijos y los nietos, tienen destilería de alcoholes en Puerto Santa María y en Tomelloso. Esto había un gerente y nosotros vendíamos a Marruecos, vendíamos por ahí y eso estaba excepto de impuestos.
Aquí se pagaba, pero luego después, cuando yo iba por Málaga o por Algeciras, iba a Ceuta, llegaba al puerto a la oficina, me hacían un papel y aquí lo devolvían. Y ya eso empezó a fallar y a leo. Y cuando el gerente que tenía yo me jubilé con 60 años y él tenía 65, me llevaba 5 años. Pero yo tenía 2 años de desempleo, 18 meses, 5 de eso, y luego después la ayuda familiar. Y me jubilé con el 100% a los 65 años. Y esa ha sido mi vida, y por eso le digo, yo me he criado en el plan este. Ahora, venía a Tebas, yo no quería partir, fui flecha como todos los niños, y de la historia, pero luego después yo tenía amigos, uno concejal, el otro, yo mi afición era jugar al dominó, que es la misma que tengo. Yo aquí no vengo apenas, yo soy amigo de Javi y de Rafael, pero yo aquí no vengo porque aquí para jugar con gente que no se gasta un duro, la mentira, el juego tiene que tener un interés, que es un café, no es otra cosa. Yo dinero no, ni puedo, ni yo me gusta eso. Entonces, volviendo un poco atrás, es cierto que usted ha comentado que su padre gestionaba seguros o tenía seguros. Me llama la atención porque su padre al fin y al cabo era un hombre de campo. ¿Cómo un hombre de campo entra en ese mundo de los seguros y también era representante de un banco, ¿no? Sí. ¿Eso cómo se produce? Pues eso se produce porque ya le he dicho que mi padre era inteligente, era una persona honrada. No quiero decir que los hermanos no lo fueran, pero los hermanos ya tenían unas labores más grandes, se dedicaban a otra cosa. Y mi padre, pues lo que tenía, mis hermanos era lo que trabajaba, y él, como estaba en el pueblo, tenía buenas amistades, pues tenía una casa de abono, entonces abonaba el campo. Tú no has escuchado de nitrato de Chile en el Sahara, también había fosfato, abono del campo. Y mi padre era representante, lo vendía aquí, venía en vagones, y tenía la corresponsalía del banco, tenía la mundial, y yo como era el más chico, y entonces la cuestión de los estudios no estaba desgraciadamente como ahora. Antes estudiaba el que tenía, valiera o no valiera. Pues yo me pegó a eso y yo fui cogiendo las mismas tácticas y me hice de una cartera de representaciones, tenía de todo, de conservas vegetales, de comestible, de vino, de aguardiente. Veía en la calle con mi carpeta, señorita, y ligando con las niñas, ya era otro tiempo, en fin, que me crié bien, gracias a Dios, y es lo que yo le digo muchas veces a ella. Y hoy no tengo capitana más que una jubilación buena, y ya está, y tengo 80 años y sigo viviendo bien, y ya está. ¿Para qué quiero más? La escuela de aquí. ¿Qué recuerda de Sí, de la escuela? Las escuelas también se hicieron, los grupos escolares se hicieron también antes de la democracia. Pero antes en casas que eran del ayuntamiento, había unas escuelas que eran casas particulares. Bueno, particulares, los salones, tenían un salón, unos pupitres, sillas, el maestro, y ya está. Y en otras las niñas. Eran casas particulares, pero grandes. Una hay todavía que se conserva igual, que está al final de esta calle, que está la Sociedad de Cazadores. Y en el salón hay un bar. Ese está exactamente igual que cuando yo tenía 8, 10 o 12 años que iba allí. Igual está. Y más para abajo está la Casa de la Costura, que esa sí ya ha variado, esa se ha hecho nueva, como esto, que era una academia. En la calle Grande había otra academia, y en la calle Nueva había otra. Y escuela había 1, 2, 5 o 6 escuelas había, los niños y las niñas aparte, y luego ya posterior ya se hizo el grupo escolar que está ahí, eso ya se hizo después. ¿Y a ustedes les explicaban por qué los niños y las niñas no podían estar en la misma clase? Eso eran cosas culturales de antes, eso, el mundo estaba así, y así había que acatarlo, y ahí yo prosperando hasta que hemos llegado a lo que hemos llegado, gracias a Dios. Antes nada. ¿Qué materiales tenían? Por la escuela primero teníamos un catón. Primero nos enseñaba la regla de urbanidad. Cuando tú entrabas a la escuela, te daba el maestro lecciones de la regla de urbanidad. No esperezarte comiendo, no eructar comiendo,
si veía a un mayor ceder en las aceras, un respeto, si estaba sentado en un sitio yo era hombre de cederle el sitio, en fin, una cantidad de cosas que hoy no existen. Hoy sí existe porque el padre lo educa, hoy no lo educa. Hoy un niñato le dice, niño, quítate, que eres carroza, cualquier cosa. Eso perdido. Ahora, hoy un niño sabe más que cualquier maestro de los que están activos que son antiguos, por su sitio, las cosas, por su sitio. Yo eso lo veo porque lo veo. Yo fumaba, pero todo esto con 15 años, y vi a una persona mayor, no quiso se lo fuera, decía mi padre, fíjate, no. Hoy llega, bueno, yo fumaba hasta hace poco, y llegaba con un rapaz, tú dame que... Digo, ¿te acuerdas cuando estábamos en la escuela? A mí me gustaba el cachondeo, se quedaba en serio mirando. Eso es así. ¿Y entonces qué? Entonces, y luego después teníamos el catón. ¿El catón qué es? El catón era una cosa que ponía A, E, I, O, U. Y empezaba por ahí, luego después por la letra. Luego teníamos la cartilla primera. Luego después teníamos una enciclopedia. Y el dictado, y las cuentas, y así sucesivamente. ¿Y esos materiales los iba comprando? Sí, no, eso nosotros, eso había que comprarlo. ¿Habría niños que no podían las familias comprar? Pues lo tenía que comprar. Entonces no había, tío, pasa mucho río como hoy. ¿Cuántos compañeros tenía usted en clase? En la clase nuestra nos juntábamos, había 1, 2, 3, por 2, 6, 12, 20 y tantos. Nos juntábamos 50 y tantas personas allí en la escuela. Primero y segundo grupo. ¿Y las cosas que aprendían los niños eran distintas a las que aprendían las niñas? Yo supongo que sería lo mismo, sería igual, las mismas. Las niñas aprendían costura. Costura y cosas de esas, sí. ¿Y los hombres no? No, nosotros no. Luego ya los hombres, cuando ya empezaba el que no podía estudiar, había unas escuelas, que tú lo habrás escuchado allí en Málaga, de arte y oficio, y iba mucha gente a enseñarse, unos fontaneros, otros. Aquí en Teba, hay muchos fresadores, hay muchos que se enseñaron. En Puerto Real también había en Córdoba, pero luego después estudiar el que tenía yesca. Luego después ya posterior también aquí hay maestros de escuela y cosas que fueron con becas, ya empezaron a sacar con becas, pero tenía que estar el padre colocado en no sé dónde, en fin, que no es como ahora está la cosa más factible, y antes no. ¿Usted recibió algún tipo de Nada, educación? cero. ¿Educación religiosa? Religiosa cuando yo era chico, la doctrina. ¿Y eso de la doctrina que...? La doctrina es que había que ir a hacer como eso que dice un cursillo para casarse. Eso para hacer la primera comunión había que ir allí. Como la catequesis. Exactamente, antes se llamaba doctrina y te decía cuántas cosas son necesarias para hacer una buena confesión. 5, examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmiendas, decir los pecados confesó y cumplir la penitencia. Y cosas de esas nos enseñaba para cuando íbamos a confesar. Yo ya le digo que, hombre, sé todas las historias porque de chico tengo buena memoria, pero cuando yo veo ahora, yo tengo uno aquí que fue alcalde en el tiempo anterior y es un prepotente, fue de aquí, igual que Rafael, bueno, que estuvo aquí, y va y es amigo mío y estuvimos en la escuela juntos y todo, y se lo digo, está en pecado mortal. Y eso, digo, ¿cómo te se ocurre de ir a comulgar sin confesar? ¿A ti qué te enseñaron de chico? Que había que confesar, ¿no? Yo no confieso, pero ni comulgo. ¿Y cómo va tú a misa? A comulgar y tiene 2 pecados que son fatales, que es la envidia y la prepotencia. ¿Tú te crees que también eras alcalde? Tu voz es la que va. Sé sensato, hombre, sé sensato. Yo lo ataco. Yo es que soy así, yo soy Juan Clarillo, que me oculte. Que no. ¿Y esta persona fue alcalde durante la República? No, la República no, hombre, si tiene edad con Franco, pero puesto con el dedo, como se ponía antes, y estuvo aquí de conserje, recientemente, todavía estaba, si eso le pilla más adelante no entra. Cuando usted era pequeño, ¿a qué jugaba? Al balón, al trompo, a viola,
te ponía de camello sin y iban saltando, luego se ponía otro y iban saltando. Y luego había una que decía, a la 1 mi mula, a las 2 mi cojo, a las 3 chiribito del salto la papa, a las 4 mis zapatos, que son de pellejo gato, a las 5 los puños te los hinco, no te los hinco porque eres muy rico, pero en fin te los hinco, a las 6 la pateíta el güey, que era el solayo, y cosas de esas es lo que jugábamos. Y a meternos con las niñas estaban cantando la rueda de la cachofa, salíamos las cosas, tirábamos de ellas y saltando a la comba. ¿No jugaban niños y niñas juntos? No, nada, ni hablar. Luego después, ya más adelante se puso, pero se ponían las niñas ahí y los niños aquí. Ya el mundo iba evolucionando. Ya de esto te estoy hablando de los años 50 para arriba y eso. Y se jugaba con el engrengue, se casó la boticaria. ¿Sabe que usted? Que la quiero ver bailar, saltar y brincar y andar por los aires, que estas son las jeringosas que lo saque. Entonces iba el niño y sacaba una niña, pero bailaba 5 veces, los dos dando bandazos. Y eso eran los juegos que había antiguamente. ¿Las niñas entonces a qué jugaban? A la rueda, a cantar de noche, en la calle. ¿No había ningún juego que jugasen tanto, aunque fuese separado, pero niños No, jugaban ese y niñas? Ese que yo lo he dicho. Cuando llegaba a jugar la jeringosa que se llamaba, pero una girada de niña aquí y otra aquí. Y cuando no, ella jugaba la rueda de la cachofa, 25 y una rosa, pegaremos un saltito ahí mi culito y cosas de esas. ¿Y ustedes hacían perrerías a las niñas? Oh, eso, cuando pillábamos una reunión de niñas, salíamos y las niñas chillando y una cosa de verdad. Y rimatranco, tú no sabes lo que es eso, es Málaga. Aquí todas las puertas antiguamente tenían unos trancos, una cosa de hierro que se echa para que no se pudiera abrir la puerta. Y a lo mejor estaban sentados la familia allí en su casa y llegábamos nosotros, levantaban el pavo, maldita esa leche, que salían los y nosotros corriendo. Y eso eran las diablurías que hacíamos nosotros. ¿Usted tenía juguetes? Yo sí. Yo, chiquitillo, tuve una patineta, balones, entonces una pelota de goma, en fin, cochecitos, carritos, todo eso cuando venía a la feria te lo compraba, venían unos puestos y cosas de esas. Otros los hacían de lata, de latita. Yo les digo que yo me crié bien en ese sentido, pero ya está. Que eso no me ha valido para yo ser un prepotente ni mucho menos. Yo considero y veo las cosas y, en fin, todavía yo voy a beber vino y veo personas que son conocidas mías, no que no tienen, que son desgraciados porque están emporrados, por otro lado, y lo veo muchas veces y digo, trae una botellita de vino. Me gusta invitarlo, que yo no soy el que ha dicho, yo soy uno más, y normal. No, ese que yo le digo que fue alcalde, ese quiere, yo no soy así, yo soy normal. Y no me gusta regentear. Yo con Rafa he hecho mucho, porque yo en Málaga le tengo, ya le digo que yo he correteado de norte a sur, y de sur al este y al oeste, y por toda España y Marruecos. Yo como Málaga, será porque yo allí de chico y eso, y luego de mayor. Yo en Málaga es que me encanta, yo como ya tengo mi edad, a las 5 de la mañana muchas veces despierto, empiezo a dar vueltas y digo a la ducha, me preparo y no voy en el coche. Yo tengo un C4 igual que el de Javi, pero pillo 2 y me voy en los casados. Y yo sentarme allí en el bar central, mi copita coñac, todavía, mi café. Luego me bajo para abajo, en la Plaza Felizaen, por allí, hecho. Y luego me voy a comer, unas veces me voy a Santa Paula, o me voy a Mario Eva, otras veces como en el Gallego, en el Mendeville, que está enfrente de la 11, y por la tarde me vengo. Esos son los viajes. Yo de aquí, ahora tenemos, no quiero viajes porque yo he viajado muchos años, yo lo que quiero es estar tranquilo. Me comentaba antes que usted fue flecha. Flecha eso era de las falanges, las juventudes falangistas, pero eso era yo y todo el que estaba en la escuela, obligatorio. Salíamos desfilando, y tambores y cornetas, lo mismo que ahora lo hay para la Semana Santa, su banda de tambores. Yo fui tamborero, pues cosas de sacarle tu camisa azul, tus pantalones negros, tu correaje, lo que había.
Es que eso... ¿Qué se hacía siendo flecha? Coño, yo conozco gente de izquierda que estaba en la escuela y era flecha como yo. Es que no podía decir. Pero había, además de la banda y tal, había más actividades que se hacían excursiones o se hacían... Sí, hombre, ya lo creo. Yo estuve cuando me jubilé con mi mujer, que en paz descanse, pues fuimos una semanita a Marbella. Marbella la conocía de pie a paz. Y fuimos una semana y nos llevamos a un albergue. Fuimos en un autobús. Iban 2 o 3 amigos míos, gente de izquierda, pero amigos míos. Y les digo, Joséito, ahora cuando entremos ahí en un patio, ahí he dormido yo, en tiendas de campaña. Y él, este era el albergue de Falange antes. Y efectivamente, cuando llegaba todavía tenía la señal de haber quitado el escudo del águila. Digo, mira, el escudo no falla. Digo, ahora verás tú, ahora están las duchas en tal sitio. Y teníamos habitaciones, pues si hacía mal tiempo, y de ahí salíamos, íbamos a Manilva, a Sabinilla, íbamos desfilando con los macutos a puestas, igual que se hace ahora el senderismo y cosas, todas esas cosas se utilizaban antes, sí. ¿Y las niñas también pertenecían? También. Pero iban junto con los... No. Toda la sociedad estaba dividida. Eso aparte. Las niñas llevaban una falda azul con 2 tirantes, una falda negra y su camisa azul. Y como les decía, no sé cuánto femenina. Sí, hombre, sí. Eso es lo que había. No era como ahora que había una libertad, aunque hoy la libertad de expresión es la que debía de existir, hoy es una libertad de hecho que hoy cualquiera, antes no había libertad, antes decía, haré, esto es lo que hay que hacer y había que hacerlo, desgraciadamente. ¿Y su relación ya de más mayor, más en la adolescencia, cuando empezó la relación de noviazgo, y tal, cómo era? Eso era tenejeta y palicoteo. Ya era dicho que yo me crié en el pueblo. Yo de chico tenía que ir al campo a hacer, pero luego pues ya me crié y yo andaba suelto. Tenía buen carácter, buenas cosas así. Y yo llegaba a los bailes y bailaba, que había que bailar de año a año. No había, como decía el marinero, en cada puerto un amor. ¿Me entendía? Yo llegaba a Málaga, en Málaga me tiraba un mes. Me eché a la Trinidad una novia, Maruja, una malagueña floja. En Cádiz, otra. En Almería, iba. Pues entonces no es lo de ahora. Ahora está el amor libre, entonces había que echarse novia y tenía que estar un tiempo, en fin, todas esas cosas. Yo para eso, y aquí pues eso, yo llegaba aquí y mis amigos todos eran de campo, mis amistades todos eran de campo. Yo aquí me moceé con los viejos. Yo llegaba aquí de viaje los viernes por la tarde y el sábado y el domingo al Domino con personas con mi edad, con 70, y yo con 20, con 22, y me moceé. Ahora ya el domingo liábamos la de San Quintín. Cogíamos, alquilábamos un coche, porque en el pueblo nos íbamos a Ronda, nos íbamos a Antequera, la Semana Santa Málaga. Yo vivía bien, dentro de un orden. Ganaba dinero, luego ya me casé y ya se acabó. Antes de casarse, ¿qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer con la novia? Con la novia, ¿qué vas a reír? Allí no, antes con la novia. Un beso, un abrazo y ya está, no había... Sin eso, yo... Pero de hacer amor, no. Hombre, había, pero normalmente, bueno, a una niña en la que yo entonces, si no estaba educada y le cogía el brazo para bailar, mira, coja tu puñetera madre, mira que... Eso, no podía tocar a una mujer. Después una vez y ya te la conquistaba y eso sí. Usted tenía, en cada puerto dice que tenía... Hombre, yo sí, porque yo viajaba y yo, te voy a decir una cosa, como me encontraba con facultades, para eso yo sí iba de mujeres malas, algunas veces, eran muy pocas. Yo lo que me gustaba, pues yo llegaba por ejemplo a Cádiz y me tiraba una semana, pues yo ya lo que le daba, me paseaba con ella, yo disfrutaba de esa manera más, y luego después eso, luego unas cartitas. Una vez me lié
¿De cerca qué era? Era de Arroyo de Luz, de Cáceres, con una de Cádiz. Una noche le escribo con una carta, ¿sabes? Y ahora me equivoco de los sobres. A la que se llamaba Paca le puse Lourdes y leí la de San Quintín. Y bueno, y esa era mi vida y ya está, y trabajar, vendiendo. Sí, señor. ¿Cuántos pares de zapatos tenía usted cuando era pequeño? Pues los puestos y otros. Uno para diario y otro para vestir. ¿Ropa? ¿Tenía mucha ropa, poca ropa, más ropa que ahora, menos? Hombre, muchísimo menos que ahora. Muchísimo menos que ahora. Pero tenía... ¿Una muda de diario o...? Sí, no, tenía varias mudas, me cambiaba, pero un camisoncito, mis pantaloncitos cortos, mis pantalones que entonces en vez de cinto tenía unos tirantes, eso para ir a la escuela, un babero, y el domingo te ponía una chupita que se llamaba, que era un abriguito de punto, eso para los domingos, y eso se ha estirado aquí hasta, aquí se le llamaba de pinchería los domingos, hoy me he visto de pinchería, pero vamos, que gracias a Dios, sí, ropa, y hombre, es lo que corría en aquellos entonces, limpia y en condiciones. Pero vamos, nada de extravagancia. Hoy sí, hoy gracias a Dios, todos son camisas de Burberry, de lino, claro, hoy sí, hoy la vida está de otra manera. Gracias a Dios, gracias a Dios. Cuando usted era pequeño, ¿cada cuánto se aseaba la gente? Yo ¿Cómo se duchaba la gente? Ducharse no, en un lebrillo. A mí mi madre todas las noches. Por la mañana tenía que arreglar a eso, de noche me cogía, me bañaba, me preparaba y me ponía y me acostaba y por la mañana ya me peinaba ella, me preparaba y para el colegio. De noche yo todas las noches. Yo no tuve piojos. Me pillé alguno en la escuela. En la pierna un día me acuerdo que me sentí, me tuve que pelar ahí porque vino una enfermedad que era el piojo verde. Y nos tuvimos que pelar a raíz todos los niños, una orden que vino. Había miseria, había sarna. Yo, gracias a Dios, vamos, no es que lo diga yo, eso está el pueblo y hay gente que me conoce y lo dice mucho, dice, este huésped se pasó una vida de chico, veía y las cosas. Yo en mi casa llegaba a merendar y las cosas de los niños, que cogía a la calle, cogía mi madre aquí, cómete eso, y cuando te comas eso te vas. ¿Cómo te vas a ir a comer delante de uno que está enmayado, que no tiene nada? Luego mi casa era el Valle de Lágrimas, de ese barrio alto, y ahí hay gente jugando con los... Llegaba, ay Emilia, deme usted, a ver si un poquito de aceite usado, como una botellita, el cacho pan, el poquito tocino, como veía la voz, se hacía. En mi casa no había nunca pega, y eso que yo le he dicho, y luego la educación. A mí no me ha dejado de salir a comer. En mi casa se mataba cerdo para el verano, cuando salía por la tarde de la escuela a merendar. Y yo lo que quería era irme a jugar, hasta que no te lo comas. O sea que todo eso, sin embargo, había otras que tenían más dinero y no tenían principio. ¿Con qué edad conoció usted a la que después sería su mujer? Pues tendría yo, vamos a ver, ¿verdad? Yo me fui en el 56, en el 51 tenía yo 20 años, con 17 años por ahí. ¿Cuánto tiempo estuvieron de novio? Con 17 hasta el 61, o sea, de 17. Con 17 hasta 30 años, o sea, con 30 años me casé yo. Y luego después pues tuvimos del 60, hijos ninguno. Hijos tengo uno que he criado, que es como si fuera mío, que es el que está conmigo, un sobrino. Hombre, ese ha sido uno de los factores de que yo haya vivido un poquito mejor, porque yo, hombre, de recién casado, porque hemos estado casados desde el 61 hasta 2005, y de médico, no veo, total, que ya en Granada me dieron la solución, me dio el médico que mi mujer no podía tener hijos porque tenía en la matriz, ella tuvo pleura de chica, total. Y entonces nos dedicamos a vivir, porque lo mismo que yo ha disfrutado ella, porque yo a quien quería era ella. Luego después cosas de mosita. Como entonces a las 12 tenía que estar en su casa, luego como venía yo a la feria, en fin. Pero que luego después, una vez que ya me casé, se acabó todo. Yo tenía que ir, por ejemplo, a
a Melilla. Hablaba con la casa y me la llevaba, que tenía que subir para Valencia, para arriba. Me la llevaba, cuando no tenemos hijos, y a vivir. Se la antojaba, bueno, pero otro. Y eso es lo que hemos disfrutado y eso es lo que me voy a llevar para adelante. Usted, aunque tenía esa relación de noviazgo con ella, pero antes de casarse, usted estuvo con otras mujeres y su mujer estuvo con otros hombres, también medio de novio. No, entonces no se estilaba eso. Pretendiente, pero vamos, no había nada. El hombre estaba más suelto que... Aunque yo relaciones aquí, nada más eso que la feria, terminaba me ponía y bailaba con una, con otra. Por ahí sí, por ahí tenía yo, por eso, cuando yo llegaba pues tenía, como lo he dicho, como los marineros, ya está, cosa transitoria. Pues nada, hombre. Nació en el 31. ¿Qué recuerda usted de los días anteriores a la guerra civil? Pues yo de la escuela, esa que yo le he dicho que estaba ahí, que era un sindicato, y yo me acuerdo de meneo que se veía, de gente, que si me han matado, que si no han matado, que si no sé qué. En fin, laberinto que ocurre, porque por lo que yo tengo entendido, y eso en la última república al final fue una anarquía, lo que dice que hubo, o sea, en fin. Y ya cuando la guerra, pues entre que hubo que salir, irse por ahí, venir, y luego ya empezó... ¿Pero usted cómo se entera de que ha empezado una guerra? Yo a ver si me entiende, yo en el momento que no me enteré, posterior, yo vi el movimiento, camiones sacando. Yo me acuerdo que estuve en una escuela, primero que todo le decían de Peralta, y yo iba allí y cantábamos hasta que triunfe, puño cerrado, hasta que triunfe la igualdad con justicia. Pero yo no sabía ni lo que era eso ni nada. Y viva 1 de mayo, fiesta del trabajador. Eso era la república antes de la guerra. Me acuerdo de esas ciertas cosas, pero que cayó en movimiento eso, me enteré posterior. Yo me acuerdo que yo bajaba, por ejemplo, para hacer la plaza, para llevarse para el campo la comida, y no daba con mi padre, vi a alguno. Y tu padre está en tal sitio, escondido, porque se lo llevaban a quemar pejuares, a desorden. Y de ahí vino lo que tuvo que venir, pero que yo me acuerde perfectamente de esas cosas, sé después, como por ejemplo, yo estaba en un sitio y veía que llegaba uno y le daba un beso a una, y un niño yo no me daba cuenta, pero cuando fui grande y escuchaba yo ya cosas, digo, cojones, el tío, ¿qué es lo que hacía? ¿Me comprende lo que te quiero decir? Entonces me daba cuenta de lo que tenía era negocio con la tía. Que yo de chico yo veía que el bracito, y yo no me daba cuenta, pero cuando fui mayor y sabía la picardía ya, digo, cojones, fulanito lo que tenía era un plan con la tía esa. Cosas que la guerra luego después yo ya me enteré, ya de posterior, con 7, con 8 años, pues ya sabía yo toda la historia. Mis hermanos todos en la guerra, entonces tenía que venir hombres de la calle a mi casa a la labor. ¿En qué bando fueron reclutados sus hermanos? Mi hermano tuvo los nacionales 2, Joaquín y Pepe. No, Joaquín y Antonio. Y Pepe le pilló en Madrid cuando estalló el movimiento, que por cierto fue un tunante y se libró de la guerra, porque se hizo guardia de asalto. Se hizo guardia de asalto. Y no estuvo en la guerra. Estuvo en la ciudad de Madrid. Y luego después cuando vino esto, le dieron una paga y unos atrasos. Pues le digo, tú no supo. Los otros no, los otros tuvieron la guerra. Uno, Antonio, vino enfermo y murió en Granada, porque aquí había un teniente coronel jurídico, abogado, casado con una ricachona de aquí, de gente gorda, don Eusebio Borrajo, Carrillo y de Abonó. Y mi padre era amigo de él, entonces no había nada más que el hospital civil en Málaga y eso. Y en Granada había un sanatorio para tuberculosos. Y él vivía en Granada, don Eusebio y allí murió. Vino de la guerra, murió de enfermo. ¿No sabe exactamente qué enfermedad? Sí, tuberculoso. ¿Y el otro hermano? ¿Cómo le fue la guerra, el servicio? ¿Qué le contó él? ¿Qué peripecias o qué...? Ya está. Allí estuvo por la parte de Cáceres en el regimiento de Ajer.
y mi Antonio estuvo en artillería en Tearea, y el otro que se puso de policía. Y ya está, viviendo allí en Madrid teníamos nosotros alguna familia y él ni en el cuartel paraba con una tía Margarita que se llamaba. Y ese ha muerto ahora reciente hace poco, y Joaquín murió. ¿El asedio a Madrid, él le contó algo? Porque él vivió desde dentro, ¿verdad? Hombre, que pasó una guerra estupenda. Lo que pasa, Carrillo revuelto, ganancias de pescadores. Estuvo allí más bien que todas las cosas. Cuando venían aquellos entonces con su gabardina, en fin, que a donde hay gorriones. Y ya está. Hoy, allí, siempre. Una gabardina en los años 40, cuando vino de Madrid, para acá. Usted sabe, aquí cuando comienza la guerra, ¿hay algún tipo de acto represivo hacia alguien? Bueno, eso hubo aquí. Antes de que llegasen los nacionales. Antes, eso aquí llamaba el paseíto y aquí pulían a cura, lo otro, y luego cuando vino los nacionales, ¿para qué decirte? Ya fue. ¿Recuerda en concreto alguna de esas, o sabe usted, aunque no lo pretende? Sí. Yo sé lo de los paseítos, que entonces estaba aquí la FAI, estaba el comité, iban por uno, nos mataban, otro se resistía y en su casa, en fin, desorden. ¿Por qué? Eso, ¿por qué? Por los intereses. Es que uno era de derecha y otro era de izquierda, y así pasó. Y luego se cambió la oración por pasiva. Luego los de derecha dijeron, aquí estoy yo, y pecaron justo por pecadores. ¿Qué es lo que pasa en esas cosas? Yo, por mi parte, ni estoy tachado por uno ni por otro. Mi padre se salvó por uno de izquierda, que el hijo, yo se lo he contado. El padre era muy amigo de mi hermano, el que murió físico, que no voy a dar nombre ni nada, porque luego... y ese salvó a mi padre. Cuando nos fuimos de Juía, que se llamaba, de Juía y quitarse porque entraban matando y haciendo los moros, nos tuvimos que ir. Y ese nos llevó y nos puso, como aquí se dice, en Puerto Claría. Cuando ya nos quitó, dice, Joaquín, ya puede usted seguir, que ya no hay quien se meta con vosotros. Y ese se salvó, mi padre se salvó por eso. Y ya ve mi padre, había sido guarda, no daño a nadie, sin un duro. Mi padre fueron, yo sí me acuerdo también de que fueron por chacinas, antiguamente no había nevera, en mi casa pues se mataba, y entonces se mataba cochino, y lo embutido se dejaba para el verano, para el campo, y se echaban aceite en tinaje, y de uno que vivió hasta que murió de muerte natural, le dice mi padre, dice, hombre, os vais a llevar la comida del verano. Dice, pues le puedes tú dar gracias a Dios, siendo, no, palabras textuales, que no te llevamos a ti. No te llevamos a ti porque el otro tenía 2 cojones y dijo que no sé, como otros que también hay aquí otra familia que no le tocaron porque tenía, dentro de la familia tenía gente de izquierda y gente con genreles y no le tocaron. A mi padre no lo mataron por eso, pero señalado estuvo. ¿Recuerda algún acto de represión hecho por los nacionales? Por los nacionales, claro, los nacionales ya lo creo, ya tenía yo, fue en el 36, hasta el 44, 5, 9, ya tenía 10 años, pero luego me acuerdo. En las esquinas de matar gente, de llevárselo para el cementerio, la noche que mataron 80, me acuerdo de todo eso. ¿A 80 personas aquí? Y aquí está dicho la noche de los 80. Ahora... ¿Y los que murieron eran gente de izquierda o...? Sí, gente de izquierda. Cometieron mucha injusticia por un lado y por otro. Lo que pasa es que la revancha fue más mala que la otra, pero la primera fue, ya está. Aparte de los fusilamientos, por cierto, ¿esas 80 personas se sabe dónde están enterradas? Ahí en el cementerio. ¿Pero en una fosa común? No, en una fosa común, natural. Ya lo creo, yo no lo sé, pero hay gente que sabe quién son ahí, lo que tiene, familiares, habrá que se lo metieron ahí en esa fosa común que han estado sacando la memoria histórica en otros sitios aquí lo hay, una fosa común. Algo ya para mí que hay obrados, nichos y cosas encima. Durante la guerra,
¿Presenció algún combate? Aquí después de esa revolución que yo no, ni yo ni mucho, todavía no sé, hacía de noche y era muy difícil. Luego después ya, cuando ya la cosa fue, entonces se lo llevaban, se detenía y se lo llevaban a Málaga y allí ya en fin, cosas que no... ¿Presenció usted algún combate propio de la guerra? No. Antes me decía que había bombardeos. Ah, bueno, eso sí. Cuéntame eso de los bombardeos. Eso cuando venían los nacionales tirando lo mismo que de Almería. Pero de Málaga para Almería se fueron huyendo. Aquí, cuando venían los aviones, ya le digo, en mi casa y en otras muchas casas más que había la voz, pues se juntaban las vecinas que no tenían... ¡Ay! Vámonos, acá por aquí. Y nos metíamos en la cuadra que estaba arriba. Yo era chiquitillo, me acuerdo de esos detalles. Y escuchaba, es que si cae aquí una bomba aquí no hace nada. Y en mi casa, tonterías de esas. Ni cayó bomba, ni caía nada, ni nada. Aquí, una sí cayó ahí en una panadería que le decían Toñito Pri, de casualidad caería. Y eso es como esa. Entonces, disparos del frente y tal. Aquí. No, aquí no. Aquí el más cerca estuvo ahí en la Sierra Orteica, ahí tuvieron, pero eso ya no sé cómo explicarte, no era cuando la guerra ahí me parece que hubo, le decía a la gente la sierra, ahí. Luego en la proguerra ya habían ya situada España y vivían. Luego tuvieron los maquis, que aquí le llamaban la gente la sierra. Sí, hombre. Bueno, y cuando acaba la guerra, ¿usted tiene... ¿Cómo se entera de que la guerra ha terminado? Cuando la guerra, pues, eran manifestaciones, no, y antes de terminar la guerra. Cabe que las fuerzas nacionales tomaban una capital, mayormente las capitales, Aleya, lo otro, era una manifestación por la calle, desfilando, porque aquí venían soldados que estaban en la guerra, cuando le daban un mes de descanso a un batallón, pues venía aquí igual que a otros pueblos. Y cuando se ha tomado Teruel, pues, por la calle desfilando, y cuando se terminó la guerra, por lo mismo, el desfile, pero vamos, todavía no tenía uno uso de saber asimilar la cosa, ni mucho menos. Luego ya de mayor sí, el mayor ya va recopilando lo que dice, que no entendía, y ahora ya no entiende, y las cosas que hay, lo sabes, aquí así unos arcos, cuando eso se tomaba un pueblo, y cosas esas, las falanges, lo otro, había aquí de todo como en botica. ¿Y la posguerra cómo La posguerra mucho que yo, por eso es sentido común. Una nación que se tira 4 años de guerra, sin animales, sin siembra, hubo necesidades. Muchos dicen porque ganó Franco, a mí me da lo mismo. Si ganan los republicanos, pues hubiera sido igual. La ruina era la misma. Ahora lo que habría que ver era la reposición. Y aquí, pues, yo empecé a viajar en el 56 y hasta el 56 había miseria. Miseria me refiero a que yo llegaba a un hotel y había chinche, había miseria. Ya del 60, ya en arriba empezaron. Antes, yo me acuerdo en mi casa cuando se blanqueaba con una pluma y sotá, se le juntaba a las camas para que no hubiera chinche. Luego ya vinieron los insecticidas, el DDT, ya empezó la cosa a evolucionar. Y ya te digo, y mejorar cuando la gente se fue a Alemania. Racionamiento, claro, creo. Las cartillas. Cuénteme cómo era el racionamiento. El racionamiento era unas cartillas, se había en una casa 5 cartillas, y llegaba y decía, pues, a medio kilo o a cuarto kilo de azúcar por persona. Tenía unos cuponcitos, garbanzo no sé cuánto, lo otro no sé qué, y así. Y luego sobre eso existía el extrasperlo. Entonces se dedicaban, había eso, pero luego después, por ejemplo, en mi casa se iba por las raciones, por ahí, pero muchas veces se le daba a cualquiera, porque en mi casa había de todo. Y muchas veces se vendía garbanzo, se vendía lo otro, y la llevaban, por eso te digo que la dictadura. Y eso estaba quitado en el momento que se hubiera querido. Se iban a Algeciras, la llevaban, de allí traían tabaco. El primer Nescafé que yo probé de Nestlé, descafeinado,
venía en una latita como la de la leche condensada, la traía una matutera. Matutera se llamaba las extraperlitas que se sacaba. Y así se vivió aquí en Tebas y aquí muchas. Y yo he conocido, en Jerez conocí yo, bueno, en un sitio, en un hotel que yo paraba, y lo ganó la tía con el extraperlo. Y era de los barrios. ¿Usted para qué empresa me comentó que trabajaba? Destilería Surito, de Rute. ¿Y ahí vendía usted alcoholes? Alcoholes no, anisado, aguardiente. Anís seco, anís dulce, ponche, pipermín, ginebra, ron, todo lo que era derivado de eso. ¿Cuánto ganaba usted con ese trabajo? Allí entré yo en el año 56 ganando 3.500 pesetas. ¿Al mes? Al mes. Gastos pagados y un tanto por ciento de las ventas. ¿Y eso era un buen sueldo? En aquellos entonces 3.500 pesetas. A los 3 años ya tenía un trigenio, que me daba no sé cuánto por cada año. A los 5, un quinquenio. Luego 2 trigenios, que eran 6, y así sucesivamente. En aquellos entonces, estaba yo soltero. ¿Cuánto un coche, por ejemplo? 20.000 duros o menos. Yo lo primero que tuve fue un Volkswagen Escarabajo, un 115.801 de Madrid. Eso hacía ruido. Entonces nada más que estaban los 4x4 y los 600 que se abría por delante, que valía eso, 80, 90.000 pesetas. Y yo tenía un Escarabajo, porque mi jefe, el coche no era mío, el coche era de la empresa. Tenía un amigo suyo que era médico, que se lo daba a Alemania, a los médicos le donaba. Aquí había uno, le dieron un Singe inglés, y pues lo vendió. Entonces las hojas para la transferencia era un libro y iba pasando, y el tío era vasco, don Jesús Echevarría, no sé cuánto, fue el promotor de ese, y ese lo entregó en Madrid, que estaba, y mi jefe lo compró. Y no vea yo cómo molaba con el Volkswagen. Oh. ¿Usted ha hecho mucha carretera? 40 años. ¿Cómo han cambiado las carreteras? Antes bache y caminos vecinales. Sí, algunas asfaltadas, las principales, yo por donde andaba estaban asfaltadas, pero fatales, Coscorrúa es una cosa, lo que hay hoy es una barrilla. ¿Y accidentes de tráfico? ¿Usted ha tenido? No he tenido ninguno en 40 años. Y sin embargo, el año pasado iba a Campillo y me sale uno de un carril, no miró, dice él que miró para Campillo, y como no vio que venía nadie, salió, y al salir yo emparejó y me metió toda la parte delantera y me la hizo polvo. Me la pusieron porque hoy ya no hay chapa ni nada. Me pusieron los alerones nuevos, me los dejaron así a los 40 años. Por ahí no ha tenido nunca en la vida. Nunca. Y bregando. Yo he tenido 12 coches de los 40 años. Más Foca comprado jubilar. Compré un Fiat 1 y ahora me ha comprado un C4. Y nunca he tenido, gracias a Dios. Pero usted seguramente habrá presenciado, si está mucho en la carretera, habrá presenciado golpes y muertos con las horrores. ¿Antes había más accidentes o menos que ahora? Antes había más. Bueno, hoy hay más, a ver si me explico, porque hay más coches. Pero antes, habiendo menos, había más accidentes. Motivo, las carreteras más malas, las curvas, los coches que no venían con la tecnología que vienen hoy. Los coches, por lo menos, un pito se volcaba, ¿sabes? Ni la amortiguación. En fin, aquí los únicos coches que había grandes, hablo de Tebas, todos eran comprados de por ahí. Aquí había un Ford Tauno que lo tenía un ricachón de aquí, Valdelomar. Los coches grandes, eso, los demás aquí empezaron los nacionales, el 4x4, no, el 4x4, el 4x4 era un Renault que tenía 4 ruedas, 4 puertas y 400. El 600. Luego había unos utilitarios que le llamaban IZ, que llevaba el motor de una moto. Y luego había el Biscute, un cajón sin techo, eso. Y se ha ido viendo la evolución, hasta que hemos llegado a uno de nuestros. Pero vamos, que hoy hay accidentes por el movimiento.
pero antes era por desdicha, motivo, porque era muy raro que chocaran dos coches, porque ibas por la carretera y no te encontrabas a nadie, ¿ves? No te encontrabas a nadie. Algunos lo veía metido en la cuneta porque la carretera no tenía badenes, porque sí, la carretera eso vio, en eso sí, bueno, en eso y en muchas cosas. El progreso ha sido enorme. La dictadura, ¿a usted qué le ha parecido? Hombre, ya le he dicho que yo, la dictadura, he estado 40 años viajando. La veo por un lado de que yo entendía la democracia mejor que la dictadura por la libertad. Pero yo, hablándole sinceramente, lo que he visto es un libertinaje. Tiene cosas buenas, pero en vez de libertad lo que hay es libertinaje. Yo he estado 40 años, mira, yo he estado en Bilbao. En Bilbao llegaba y veía las jefaturas de Falange. En Baracaldo, por ejemplo, te vas a unas duchas. Llegabas a Sestao, llegabas a Bilbao, llegabas a San Sebastián, ibas por la calle, no se metían contigo nadie. Yo he estado en Málaga, andábamos de noche, nos íbamos al Morocco, a Ciudad Jardín, nos íbamos a las terrazas, nos íbamos a los mantones, andábamos por donde queríamos, nadie se metían contigo. En eso había seguridad. Luego había otras cosas, luego había injusticia de que tú no podías hablar ni decir yo esto o lo otro. Pero por lo que a mí concierne, que yo te digo que no estoy ni por un lado ni por otro, yo llevé una distribución cuando me tenía que recoger a las 9 de la noche, porque me había enterado con un compañero que había cobrado una letra, al salir le metieron una puñalada y se la quitaron. Y lo otro, coño, antes veía yo la Guardia Civil en la calle, todas las noches, los municipales todas las noches. Hoy a las 9 de la noche cierra y no quiere saber nada. Las calles libres para hacer cada cual lo que le sale por las narices. Y yo soy persona de orden y yo te digo, yo he ido siempre a mi avío y yo llegaba a Málaga, me gustaba irme al puerto, allí yo, otros compañeros y yo nos íbamos y salíamos y nos acostábamos a las 2, a las 3. Cuando vino esto, había que recogerse por timidez. Entonces, estaba oprimido. A mí me hablaba la opresión. Y yo ya te he dicho y te di a entender antes que fue, en vez de dictadura, fue dictadura blanda. Lo que no podías decir tú que eras de izquierda, ni comunista, ni lo otro. Luego después aquí se traspeló, juntaron dinero. Muchos, aquí casi todos los labradores que hay gordos. Y no me importa que todos los juntaron en la dictadura de Franco. Prueba de ello. Y tenía un servicio nacional del trigo. Y había que entregar. Y dejaba. Antiguamente llegabas a Málaga y tenía los carteristas que eso había que hacerle un monumento. Hay que ver lo fino que hay que ser para sacarte la cartera, que no te des cuenta, otro que te engañe, que el 10º de lotería la ha tocado, que no sé cuánto. Los incautos, pero a ti no te molestaban. A ti no te molestaban. Yo eso es lo que veo. Libertad, por supuesto, pero aquí. De hecho, nada. Hombre, tú veo ahora un policía con la cara tapada y el etarro, el delincuente, como tú, y haciéndole así. Son cosas que no, porque las cosas tienen que tener su término medio. Ni so que te pare, ni arre que trote. Autoridad tiene que haber, porque ni los maricones han salido ahora, ni los criminales, eso lo ha habido siempre. Lo que pasa es que cuando había rectitud, pues había que leer, o es que la ETA ha salido ahora. La ETA no salió ahora. En la Fascungada siempre ha habido la misma tiranía, lo que pasa con los reyes y con los otros. Aquí Campillo, que tenemos un paso, eso era terreno nuestro, de Tebas, y eso estaba todo poblado de encinas. Y allá arriba, cuando cogían a gente revolucionaria, no había cárceles. Lo mandaba a cantera, a lo que tenía que pagar, lo tenía que sudar. Y ahí mandaron un montón a desmontar y empezaron a hacer cabañas y cosas y se hizo el pueblo. Y ahí hay muchos nombres que son de vascos y jaleos y venían ahí. O sea, casi siempre. Sin embargo, yo he estado allí en los 40 años. Ahí hasta que no mataron a Carrero Blanco, que ya estaba Franco babeando, es cuando ellos salieron otra vez, no es que se iniciara. Yo he estado ahí durante la dictadura, yendo, ya te digo, 40 años. Y así en Málaga, en Sevilla, en Madrid, en todos lados. Y ahora en todos los hoteles, yo paraba en hoteles, tuvieron que poner una barrita, allí nos poníamos a jugar a los chirulos,
No podíamos salir a la calle, porque es que era un compromiso, pero con una condición, que eso se lo digo a mucha gente, que no te pedía primero el carnet. Que tú llevas el carnet de UGT, que tú no distinguías, si te olían que llevabas algo. Coño, a mí en Campillo, ahora, el año pasado, me quitaron un reloj como este de oro. Unos rumanos, lo que fuera, me preguntaron por lo que había que comer o algo. Salía yo del cajero de sacar dinero. Ellos venían por el dinero. Se baja uno con un mapa, truco, y en un Campillo, a las 2, a la 1 del día. Para comer, empezó, y me coge uno, y el otro me echó mano. Yo, al defender, quitarme la mano, el tío me dio el reloj, me tiraron al suelo, me pisaron la mano y me quitaron el reloj. A la 1 las mujeres empezaron a decir, ahora el coche se fueron. Di conocimiento hasta ahora. En los 40 años yo te digo a ti, yo que he andado, eso no ocurría. No ocurría. No ocurría porque los bigotes sabía que no eran más que pelo. Tú te tientas y son bellos estos. No, yo digo que las hacía, la pagaba. Pero, y entonces se mantenía, que no es así. Bueno. ¿Qué mensaje le gustaría a usted trasladar a quienes vean esta entrevista en el futuro? Yo lo único que quisiera es que siguiera la democracia, pero con autoridad y con respeto. Porque yo no he estado en el extranjero, pero yo lo he escuchado de muchos emigrantes, países democráticos, y la autoridad es autoridad. ¿Usted cree que es lo que ha pasado en Sevilla? Eso se puede tolerar. 4 granujas, 4 elementos riéndose de una nación, los derechos humanos. Es que el padre de esa niña no tiene derechos humanos. Esa niña no es humana. Por eso le digo, yo ese tema, hombre, no quiero porque como cada uno, y mucho la cabeza la lleva para ponerse la gorra, y yo discurro, y por lo menos yo veo las cosas y no soy apasionado, ni discuto, yo esto lo veo, porque yo veo que esto es como el paladar, cada uno puede sentir, uno gustarle la comida salada, otro menos salada, pero porque a mí no me guste la sal, no me vas a pegar tú una puñalada a mí. Hay que tener un respeto. Y quien la haga, no digo yo que haya pena capital, pero que lo pague. Pero ¿usted cree que le ha echado a ese, al otro porque dice que la madre, tíos criminales con las manos, ¿me entiendes? Por eso te dije yo el tema este que no quiero hablarlo, porque no quiero, pero luego hay gente de muchas opiniones, que a mí se me da 3 puñetas, supuesto que te lo estoy explicando. Y yo cuando encarta y empieza, se lo digo, que soy de derecha. Y el que quiera que hable de mí malamente, es que no puedo hablar. Soy una persona honrada y decente y trabajadora. Y se acabó. Tengo mis ideas, las cuales las defiendo. Porque yo no defiendo nada más que el orden. Y hoy, desorden, y el que sea de izquierda y sea sensato, lo tiene que ver. Que tú vayas con tu mujer, que tú tengas una hija, y que te la cojas 2 granujas, y después de abusar de ella te la mate. ¿Eso qué libertad es? ¿Me explico o no me explico? Es así, ¿no? Bueno, pues ya está. No quiero, a mí me da igual. Que si eso lo pone mañana en Aguido, sí lo está viendo. Aunque diga el hijo de la puta, no importa, pero que hablo la verdad. Nada más que eso. Nada más que eso. Y si fuera un caso, pero bueno, si estos son todos los días, se escucha Andalucía directo o escucha España directo, son 2 casos. Uno que eso, el otro porque ha matado a la mujer. Antes había aquí gente que no se llevaban bien, pero estaba dentro de la casa. No se hablaban ni se acostaban, pero los hijos tenían su padre y su madre. Este cachondeo de ahora, y todo lo trae estas cosas. El libertinaje, la libertad es muy bonita. Sé libre, eso es estupendo. Pero hombre, si antes estábamos subyugados, hoy de distintas formas estamos subyugados. Porque decir que yo voy a Málaga y me tengo que dejar todo esto aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a gusto. Porque me ve cualquiera y me mete un mochazo. Las cosas es que son así. Yo me tengo que poner otro reloj y no me atrevo.